bienvenidos a una nueva edición de El Buen Librero en Cuarentena. El día de hoy hablando con un amigo, una persona que, al igual que yo, está tan preocupada por lo que va a suceder con las librerías luego de la cuarentena. Me refiero a Guillermo Rivas, él es dueño de Book Vivant. Guillermo, bienvenido a El Buen Librero. ¿Cómo te va tratando la cuarentena? Muy bien, buen día contigo y con todos. La verdad que hay un pequeño placer, no sé si morboso o no, en este encierro y el poder estar cerca de los libros. Yo siempre digo, bueno, estaba deseando tanto estar un poco más de tiempo en casa que ahora tenemos por cantidad ese deseo. Así que cuidado con lo que uno desea. Pero ahí vamos. Bueno, justo comentaba con Luli y con otra bookstagrammer argentina, ¿no? Que de pronto la cuarentena lo que había hecho era sacar a relucir qué tan procrastinadores podemos llegar a ser, y no por voluntad propia, sino porque el mundo del trabajo ingresó a la casa, y la casa, que era un espacio de descanso y en donde usualmente podíamos leer, se transformó también ahora en un espacio de trabajo. Entonces es difícil dividir ambos mundos, ¿no? Yo al menos me costó muchísimo en las 2 primeras semanas enfocarme, leer, por más que digo, bueno, tengo que generar contenido para la página y demás, fue muy, muy complicado. ¿Tu caso también pasó por ese lado? Sí, definitivamente, y no tuve tanta suerte como tú, todavía sigo tratando de organizarme y ver cómo planear el día, además que los días todos parecen exactamente iguales, y la relación de horas y demás parece que empiezan y nunca terminan, así que es todo un desafío, pero prometí que antes de que termine la cuarentena, no solo mi casa va a estar más ordenada, sino también yo más planificado, cosa que en 50 años no pasó, no sé si pasará, pero bueno, tengamos fe. Guille, cuéntame, la gran preocupación que tengo yo y que tenemos varias personas relacionadas al mundo libro, ¿qué va a pasar con las librerías luego de la cuarentena? O sea, de hecho va a haber hay un paro fuerte, ahorita un frenazo que nadie lo planeó, y como todo imprevisto pues va a generar pérdidas, ¿no? ¿Cómo crees tú que se va a plantear la situación luego de que pase todo esto, y si es que va a poder regenerarse un poco el mercado luego de todo lo que va a pasar? Mira, bueno, obviamente en esta situación tan atípica, tan extraordinaria, tan diferente a todo lo que uno pudo haber vivido y leído, ¿no? Porque además es impresionante encontrarse con tantas situaciones que uno leyó de alguna manera, pero bueno, una cosa son en las páginas y otra en la realidad. No sé qué va a pasar. Cada día que planeo algo y pienso lo que va a pasar, al día siguiente sucede algo que lo cambia, pero sí te puedo decir qué es lo que estamos tratando de hacer los libreros independientes y la gente que está vinculada al mundo de la lectura y al mundo de las librerías, ¿no? Desde ya, pasada un poco la angustia y el lamento, tratar de empezar a pensar un escenario para darle continuidad a la existencia de espacios que son mucho más que espacios comerciales, ¿no? Y no porque lo comercial esté mal, sino porque realmente los proyectos de las librerías independientes tienen mucho más que vender o comercializar un libro, ¿no? Si no, evidentemente entrarías a una librería independiente y sería igual a cualquier otra librería de cadena con altas pilas de los últimos bestsellers para ver cómo rotan rápido y se venden rápido, sino que lo que te encuentras es una bibliodiversidad maravillosa de cantidad de autores y sellos editoriales y de temáticas que solo aquellos que estamos realmente como metidos en un proyecto de esa característica podemos lograr, y eso es lo que queremos rescatar, ¿no? ¿Cómo hacer para que estos espacios sobrevivan, donde la experiencia es mucho más importante incluso hasta que los propios libros físicos? Entonces nada, estamos tratando de encontrar la forma de que esa experiencia se pueda transmitir a través de los medios que hoy tenemos, que son los medios digitales, ¿no? Entonces estamos ayornándonos en una propuesta donde se mantenga lo cultural, donde se mantenga la idea de biodiversidad, donde se mantenga la idea de comunicación de librero con lector, lector con librero, que es nuestra esencia, pero al mismo tiempo obviamente darle sostenibilidad al negocio, a la librería como empresa, y buscar la forma de comercializar. No tenemos la gran infraestructura digital para hacerlo, algunos tienen alguna página donde venden y demás, otros no la tienen, pero bueno, estamos juntos buscando ese mecanismo, y ya somos unas 20 librerías que venimos por lo menos
conversando con la dirección del libro, el Ministerio de Cultura, para encontrarle esa vuelta. Así que el día después esperamos que sea hoy ya, ese día después donde estamos haciendo esto, y como tú sabes, en Pucllam ya venimos con muchas actividades tratando de mantener ese vínculo con una comunidad de lectores que son mucho más que clientes compradores de libros, ¿no? Sino también gente que está como identificada con lo que hacemos y que nos sentimos juntos en este camino de la lectura y del libro. Por ahí, ¿qué alcances son los que les ha dado el Ministerio de Cultura o los entes a los cuales se han comunicado a ustedes? Mira, en primer lugar, quiero destacar de que tienen una gran capacidad de escucha, ¿no? Desde Leonardo Dolores, que es el director del libro La Lectura, hasta todo su equipo, han estado súper atentos desde el primer minuto, realmente preocupados. Yo estoy gratamente sorprendido con esto, porque a veces las estructuras estatales o la burocracia, como solemos llamarla, están con la mirada de otra manera, ¿no? Ellos están realmente muy atentos, nos han escuchado desde el principio y están trabajando en 3 o 4 líneas que nos planteamos en conjunto, porque la verdad que estamos sesionando con ellos y trabajando, que son una, poder iniciar ya operaciones mediante delivery, que se nos permita vender de esa manera y tener obviamente como corresponde un protocolo que cuide de la salud de nuestros equipos, de nosotros que también estamos involucrados y de la salud de los lectores que van a recibir los libros. Segundo, ver alguna iniciativa del Estado para la adquisición de libros y que la compra de libros termine siendo de alguna manera un empuje a que la actividad económica y que lo que se llama la famosa cadena de pagos no se rompa. O sea, no más que subsidios, lo que estamos pidiendo es que el Estado, que tiene pendiente este tema, o sea, no estamos hablando de algo totalmente fuera de línea, que el Estado tiene pendiente adquirir libros para las bibliotecas públicas y demás, lo haga ahora con los fondos que por lo menos estaban reservados para, según el decreto que tú sabes que extendió el tema del IGB, asignó unos 16 millones de soles, y estamos pidiendo que eso se utilice para la compra de libros de una forma equitativa según lo que cada una de las librerías viene vendiendo según las declaraciones que se hacen ante la SUNAT. O sea, todo es absolutamente transparente, así que se puede hacer un trabajo de equilibrio, ¿no? Y lo tercero es defender un poco la cadena comercial en términos de que no haya descuentos excesivos y que las grandes cadenas que tienen más poder económico y más espalda para hacerlo salgan en una primera instancia, como decimos en la jerga, a reventar los precios y hacer una sobreoferta de descuentos que obviamente nos va a perjudicar a todos, ¿no? O sea, no queremos que los libros lleguen con los mejores precios a los lectores, y por eso también hay tantas opciones de libros y de precios, como tú sabes. El tema es que no se hagan descuentos excesivos, que para los pequeños eso sería como liquidar los pequeños márgenes para poder sostener la librería. Así que estamos trabajando en esa línea y la verdad que venimos avanzando muy bien. Nos están diciendo que en la próxima semana o 2 semanas estaríamos ya empezando a operar y que están considerando estas 2 cosas que te digo, ¿no? Un tema de buenas prácticas, o sea, de no excedernos en las estrategias comerciales. Recuerda que acá hay 100 librerías en todo el país, ¿sí? Unas 70 son 3 cadenas y las otras 30 somos todos independientes pequeñitos, ¿sí? Entonces la idea es poder defender esas pequeñas librerías y sin dejar de lado las 100 totales, ¿no? Así que nada, con estas 2 líneas estamos trabajando. Es importante esto que mencionas, ¿no? Sobre todo defender la cadena comercial, ¿no? Porque esta disparidad, por así decirlo, entre las 70 que son las grandes cadenas y las 30 independientes, son justamente estas 30 independientes las que más van a sufrir luego del impacto del coronavirus, ¿no? Aquí en Perú, o sea, ocurre un fenómeno interesante que lo sacaba de un artículo, ¿no? que publicaba el otro día. Casi, o un grueso porcentaje de las librerías independientes tiene en las ferias del libro, y especialmente en la FIL, su máximo ingreso, es decir, casi el 50% de sus ingresos anuales dependen únicamente de la FIL. Y la FIL ahora va a ser digital, ya lo anunció Willy del Pozo, la CPL lo anunció de esa manera, lo cual va a cambiar el panorama y digamos que ese 50% no se va a percibir, lo cual va a obligar a que se vean nuevos métodos de distribución. Uno es el delivery, pero de pronto, ¿qué hay con aquellas librerías que no tienen la chance de poder hacer delivery o que de pronto no van a poder adaptarse a esto? ¿Qué otras posibilidades de adaptación ves tú en camino y que pueden de pronto asimilar estas pequeñas librerías para sobrevivir en el mercado luego de esta crisis? Mira,
trato de ser optimista con todo. La verdad es que yo creo que una vez terminado este proceso hay varias librerías que no van a poder continuar. Todos estamos tambaleando de alguna manera y sobre todo en el tema de los alquileres, ¿no? Si no hay alguna posibilidad de negociación con los locales donde estamos, va a ser muy difícil la continuidad. Así que algunas lamentablemente van a quedar en el camino, esperamos que sean las menos posibles. La feria es un lugar importantísimo para la venta, es cierto. Ahora, mi experiencia me dice que no, si tú no tienes una representación de algún sello editorial como librería, es muy difícil aprovechar la feria, ¿sí? Porque los márgenes de descuento que tiene el libro, si tú vas como librería y tienes la provisión de editoriales a la media de descuento que existe en el mercado, es muy difícil poder tener un stand, ¿sí? O sea, yo lo he hecho como librería, haciendo solamente con libros provistos localmente y se pierde dinero, ¿sí? O sea, no funciona. Cuando tú logras importar libros y representar una editorial, ahí sí, entonces eres una librería cuasi editorial o representante editorial. Es una feria más de sellos editoriales que de libreros, ¿sí? Que suele pasar con la mayoría de las ferias internacionales en los países de la región, ¿sí? Solamente están los libreros que tienen alguna representación y las propias editoriales. Yo creo que las librerías que no logren tener delivery, obviamente no tienen forma de sobrevivir. O sea, yo creo que ya hoy no es una discusión si lo tengo o no lo tengo. O sea, tienen que tenerlo como de lugar, ¿sí? Estará así la discusión de si tengo una pasarela de pagos, tengo una plataforma, qué mecanismos tengo para poder llevar el proceso logístico adelante, pero no es una discusión y las librerías van a tener que tenerlo sí o sí para poder sobrevivir. De cara a la feria, creo que las librerías que tengan, como decía al principio, algún tipo de representación editorial van a poder hacer algo. Porque también, lamentablemente, ojalá esto cambie, pero nuestra feria del libro es una feria de mucho descuento, ¿sí? Que no pasa ni en Bogotá, ni en Buenos Aires, ni en Santiago. No son ferias de descuento, pero justamente son ferias de novedades, al igual que acá en Lima. Entonces, como son novedades, tú no rematas los libros de novedades. Lamentablemente, esta feria tiene como muchísimo tema de descuentos que también hace muy difícil poder marginar Dicho todo esto, la feria virtual yo creo que va a ser una continuidad del sistema de venta por delivery, que para contar apenas sea el delivery, con un agregado de actividad cultural. La coordinación de todo eso será la clave del éxito, ¿no? Cómo logremos comunicarlo en conjunto entre libreros y editores a la sociedad y que participen virtualmente de esta feria. La verdad va a ser todo un misterio, o sea, es un misterio de cómo va a resultar esto, pero estamos todos ahí tratando de que funcione definitivamente. Otra de las cuestiones que pensaba, y de hecho te lo había comentado en un programa anterior, en el programa que tuvimos el año pasado, no sé si lo recuerdas. Pedro, claro. Con Pedro Ponce, efectivamente, de Librería Rocinante. Era el tema de la descentralización de las librerías, ¿no? O sea, por ahí nosotros tenemos ahorita el grueso de librerías, digamos, no voy a decir cadenas, sino que el grueso de librerías por ahí independientes y conocidas están en 3 o 4 distritos, y más allá de eso, pues los otros distritos lo único que tienen son acceso a cadenas de librerías, no a bibliodiversidad como tal. Exacto. Lo cual habla de que hay un público objetivo que también puede estar centrado en únicamente esos distritos. Y de pronto esta crisis, y con lo que está pasando alrededor del mundo, porque no es una cuestión que pase únicamente acá, la digitalización de pronto podrá descentralizar o ayudar a descentralizar un poco más el panorama, va a permitir mapear a nuevos usuarios que están en otros distritos y colocar librerías, ojalá que dé para colocar nuevas librerías en algún nuevo punto. ¿Te parece que eso puede ocurrir? Creo que va a ocurrir, está ocurriendo, yo lo siento en las comunicaciones que me llegan directo a la librería, virtuales hoy, que la virtualidad justamente de la actividad librera va a permitir como esta expansión geográfica. O sea, yo hoy tengo la llegada de gente de muchos distritos de conos, ¿sí? de la periferia, como se quiera llamar, consultando y viendo la posibilidad después de que se les envíe un libro en el momento que esté autorizado, que antes no me contactaban, ¿sí?
Entonces, evidentemente, bueno, la gente tiene más tiempo para estar buceando, ¿sí? Es mucho más fácil que nos encuentren en las redes a que nos encuentren por la calle, es que pasen justo por la puerta. Y eso empezó a abrir como nuestro público y hacerlo mucho más horizontal geográficamente hablando. Así que yo creo que eso está pasando y va a pasar y va a ser un buen beneficio, porque definitivamente si hay algo que va a tardar en regresar son los encuentros en los centros comerciales, que es donde, tú bien decías, están las librerías de las cadenas, que son las que llegan a mayores lugares de la ciudad y de provincias. Entonces la conexión virtual va a ser importante. De ahí a que tengamos apertura de librerías, yo creo que sí hay un camino más largo por recorrer, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con el proceso de el desarrollo de la clase media en nuestro país, ¿no? Tú sabes que la mayoría de los fenómenos socioeconómicos de desarrollo de clase media de principios del siglo XX, la mayoría de los países de Latinoamérica que lograron ese desarrollo, estuvieron muy vinculados el ascenso social a la educación y al posicionamiento educativo, ¿sí? En Argentina se hablaba de mi hijo el doctor, ¿sí? O sea, como una familia lograba que su hijo fuera a la universidad a estudiar y todo lo demás. Entonces, lo cultural y el consumo cultural estaba asociado al ascenso social, no solamente en un tema económico. Nuestro fenómeno de clase media no tiene que ver exactamente con eso, porque no hay una estructura educativa que esté mejorando o creciendo, sino que tiene que ver mucho más con el emprendimiento económico, ¿sí? Nuestra clase media es como una gran emprendedora económica, donde el consumo cultural no está siendo claramente un diferencial de ascenso social, ¿sí? Yo creo que viene de alguna manera, porque por algo han crecido los cines, han crecido las salas de teatro, y también ha habido más librerías. Yo llegué aquí en el año 2003 y las librerías independientes eran 10, ahora son 30. O sea, algo estuvo pasando. Está lento, ¿no? Pero algo estuvo pasando. Entonces, para mí el tema va a tener mucho más que ver con la aparición de más librerías en más zonas, con que lo cultural y lo educativo sean parte de la estructura de ascenso social, ¿sí? Si logramos que eso siga sucediendo, yo creo que está sucediendo muy despacito, ahí va a haber más librerías, porque va a haber una demanda de quiero consumir culturalmente, porque eso también es parte de mi situación aspiracional dentro de un contexto social de crecimiento, ¿no? Pero bueno, dentro de toda esta pandemia y crisis económica, no sé qué puede pasar, pero yo creo que va a tener mucho Nadie más... lo sabe en realidad, pues, ¿no? ¿Cómo? Nadie lo sabe, nadie sabe que en realidad qué es lo que va a ocurrir. Lo que hay son hipótesis, intuiciones, ¿no? Que se generan en base a lo que podemos conocer o ver o ir un poco percibiendo, ¿no? Y esto que mencionas es justamente también interesante de abordar, porque dices justamente que el tema del ascenso social iba de la mano con el acceso a la educación. Y hoy en día justamente el acceso a la educación está mediado por el ascenso social, y está mediado por el acceso que puedas tener a los dispositivos que te permitan, en principio, acceder a la continuidad de tu educación. Y es lo que está viendo y está lo que ocurriendo pues con muchas familias con esto de las clases virtuales, y que a mí de cierto modo me permite ver ahorita varias realidades, ¿no? Casos de familias, o sea, que tienen una sola computadora para varios hijos, casos de padres que tienen solamente 2 computadoras y tienen que alternarse en el espacio a través de eso, o colegios que de pronto no están preparados para poder dictar esas clases porque no había una preparación anterior. Entonces se mezclan toda una serie de factores que viabilizan la continuidad de la educación, y lo mismo me parece que está ocurriendo también con el tema cultura, ¿no? Que antes de pronto no se accedía porque no se conocía o no podían tener la oportunidad de llegar o de transportarse hasta ese determinado lugar, que entiendo que es lo que te está pasando a ti, ¿no? BookVivant usualmente tiene público de determinadas zonas y ahora está llegando a muchas más personas porque estas personas están conociendo el contenido que tiene BookVivant y de pronto saben que de pronto, ojalá, cuando todo esto termine, pueden de pronto trasladarse hasta BookVivant para tener la experiencia completa, ¿no? Así es, sí. Sí, igual una acotación a lo que venías diciendo que me parece muy interesante es que más allá de la falta por ahí de computadoras en las casas y demás, hemos dado un gran salto en tener ese aparato chiquito que es una computadora, que es nuestro teléfono, ¿no? Entonces yo creo que también está
sucediendo de que está habiendo mucho contenido para los teléfonos, y creo que muchas organizaciones, instituciones educativas y demás están aprovechando todos los recursos de las distintas aplicaciones, como TikTok, por ejemplo, que ahora está tomando una fuerza impresionante, y donde hay mucho proceso educativo también hasta en TikTok, ¿no? Entonces, también puede ser que los teléfonos se conviertan en las mini computadoras de todas las casas, y que por ahí llegue con contenido educativo, y por ahí sea un salto más igualitario para mucha gente que por ahí no tenía buen acceso a la educación. Por ahí tenemos una sorpresa con eso. Pero definitivamente yo creo que la información está fluyendo de otra manera, y es posible que sucedan cosas positivas en este contexto tan complicado. Hay que tratar de ver lo positivo. Si nos ponemos densos a mirar todo lo que va a ocurrir para abajo, pues definitivamente nos caemos todos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además, justamente la anécdota esta que te contaba en algún momento de la lectura en voz alta, yo estoy grabando casi todos los días algo de poesía y algo de cuentos que estamos subiendo a las redes, tanto la librería como mis redes personales, y estoy sorprendido de cómo la gente se sorprende gratamente del disfrute de una lectura en voz alta, ¿no? De aquello que siempre dijimos, cuento para niños, ¿no? No, o sea, cuentos y poesía para adultos, y nada, siento que se está generando como un movimiento donde parece que vale la pena contar historias, y eso no es un tema menor. Algo de eso puede ser que estamos haciendo, me parece, una alegre regresión al pasado, ¿no? A las sobremesas de antes, donde de pronto el abuelo hablaba y todos escuchaban y contábamos historias, incluso en la época de las cavernas. O sea, en la época de las cavernas se sentaba alguien junto al fuego y contaba historias, y había el goce por escuchar ese tipo de historias. Y yo he gozado mucho escuchándote recitar a Oliverio Girondo recientemente, y gocé en su momento el 25 de mayo del año pasado, cuando hubo esto del Día de la Independencia Argentina, y leyeron poemas y cantaron canciones argentinas, y fue realmente una experiencia muy, muy linda, sumada además de la cata literaria, ¿no? O sea, las últimas canciones ya no las escuché por lógicas razones, pero digamos que tenemos todavía una asistencia a una cata real, ¿eh? Sí, sabes que siempre decíamos en las reuniones, en el pasado nos juntábamos alrededor del fuego, como tú decías, a contar historias. Ahora nos juntamos alrededor de una copa de vino a contar historias, ¿no? Entonces un poco el mensaje que estamos tratando de dar es eso, ¿no? Cualquier excusa es buena para contar historias. Y de hecho, yo no me hubiera imaginado hace 3 meses que nos pudiéramos sentar una hora a conversar un domingo, yo tomando mate, que hacía muchísimo que no lo hacía, con suma tranquilidad, y poder hablar de esta manera. Así que algo bueno de todo esto va a salir. Listo, Guillermo. Muchísimas gracias, en principio, por tu tiempo. Sé que de pronto los domingos son etapas para estar con la familia y demás, pero bueno, surgió la posibilidad de no procrastinar más este diálogo, que me parece importante dárselo a conocer a la gente y al público del Buen Librero, que de cierto modo también está preocupado por cómo van a reactivar su gusto por la lectura, que de hecho ha continuado, pero el consumo de libros es algo que preocupaba, y que bueno, gracias a lo que nos has comentado un poco, ya tenemos siquiera algo de luces en medio de la tiniebla que se viene, ¿no? La verdad que yo quiero agradecerte a ti, porque que tengas esta iniciativa hace mucho tiempo, que la vienes trabajando maravillosamente bien, que te llames El Buen Librero es un altísimo honor, o sea, que hagas esa referencia a los libreros. Como tú sabes, yo tengo mi perfil en Instagram que se llama Frank Doll, que es este librero en el cual me siento él reencarnado en mí o yo en él, de las cartas de Helen Hunt, este libro maravilloso. Así que nada, el tema del librero es un orgullo, y te agradezco que tengas este espacio y que hagas mención a los libreros y te preocupes por la lectura y por los libros. Así que aquí vamos, con muchas ganas. Yo también enormemente agradecido por el espacio que me cediste en Book Vivant para poder grabar las 5 cortas. Esperamos volver y esperamos encontrarnos nuevamente, ojalá que más pronto que tarde, con las 5 cortas de nuevo, pero por lo pronto el Buen Librero en cuarentena ya terminó, así que les agradecemos a todas las personas que han estado viendo este video. Nos vemos.